Bueno, buenos días, bienvenidos a todas, todos, todes. Algunos han estado ya en la apertura de este congreso y ahora nos acompañan para este fenomenal inicio que nos enorgullece y nos conmueve, y agradecemos enormemente a Ana María, que siempre nos acompaña y nos sostiene en esta conferencia inaugural que nos parece que es la manera más apropiada de arrancar con este evento un día como hoy, un 12 de octubre, esta conferencia que se titula Indios mestizos cholos negros en busca de las raíces coloniales, de la construcción del otro, la discriminación y el racismo. La doctora Ana María Prestas es, hace ya mucho tiempo, titular de la cátedra de Historia Americana, uno en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y dirige el PROAL, el Programa de Historia de América Latina en el Instituto Ravignani, que es un lugar desde donde todos aprendemos y nos formamos, y que ella misma ha formado muchísimos estudiantes, doctores. Por lo tanto, nos enorgullece muchísimo que esté acá. Es autora de muchos libros sobre América Latina, especialista, como ella dice muchas veces, bolivianista, pero también en la Universidad de Jujuy es fundamental porque ha estudiado también nuestra región de todo el sur andino, en épocas donde no había Bolivia y Argentina, y sobre todo en sus momentos más difíciles en el periodo de contacto, que son esos temas que nadie quiere abordar demasiado porque son tan complicados de encontrar fuentes y de comprender, y poder le saca como agua a las piedras. Cualquier artículo o libro que podamos acceder de Ana María es realmente de una riqueza muy grande, y tiene además este ingrediente que la hace también tan importante historiadora, que es caminar con los dos pies, ¿no? Uno en el presente y diseñando, imaginando un futuro mejor para todos nosotros, más integrado, más diverso. Y para eso la importancia de que algunos, en este caso también nos acompaña María Teresa Bovi, que es la otra coordinadora de la carrera de Historia, para nosotros que somos historiadoras, la mirada hacia atrás con una perspectiva de futuro. Y eso lo tiene Ana clarísimo, y creo que de eso nos va a hablar. Por lo tanto, infinitas gracias y bueno, bienvenida otra vez a Jujuy, que siempre te estamos esperando. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras tan generosas y afectuosas. Un placer para mí acompañarlas, a vos y a tu equipo de trabajo, a Marita y al compañero Jerez, que se ha encargado desde Jujuy este congreso y su organización, por la continuidad, la tenacidad y sobre todo por la generosidad de pensar en mí y en invitarme para que dé esta charla inicial, que es un poco historizar estas raíces de la discriminación y de la exclusión de los que hoy llamamos pueblos originarios, ¿no? Entonces voy a leer mi conferencia para ser ordenada y tratar de convocarlos en un tiempo prudencial. La construcción de un otro diferente, sobre el que el lenguaje carga todas las iniquidades y diferencias, aún las imaginarias y epidérmicas, tiene su anclaje en las hegemonías políticas, sociales y culturales, que aún superadas por otras, persisten en denostar, discriminar y señalar estereotípicamente a los que asume como distintos en un ejercicio de exclusión y de discriminación. En nuestra América,
Las prácticas discriminatorias acreditan una larga y ominosa duración. Resulta un lugar común decir que los poderes hegemónicos, a más de constituir y cimentar su mismidad, edifican su superioridad y reservan sus privilegios amparados por las instituciones que reproducen el sistema en que se originan. Ese sistema de discriminación del otro, del diferente, se amparó en los inicios de la modernidad y la colonialidad en legislación precisa y pública, como en la prédica de teólogos y estudiosos de la ciencia, estatutos y normas que apuntaron a restar derechos, encuadrar en sus propios estamentos y evitar el ascenso social de los otros dominados, lo cual me propongo rastrear y exponer en su génesis castellana peninsular, tema que medito al abordar mis investigaciones sobre la sociedad temprano colonial. En la década de 1970, en un contexto de participación popular y revolucionario, un grupo de intelectuales comprometidos con la militancia por las sociedades que entonces se nombraban subdesarrolladas o dependientes, según se abrazara el materialismo dialéctico o la nombrada teoría de la dependencia, para abordarlas y significar los motivos y razones de lo que se llamaba el atraso frente al capitalismo industrial y financiero, enumeró con Rodolfo Stavenhagen y los esposos Stanley y Barbara Stein a la cabeza las variables que hacían a la herencia colonial de América Latina. Entre esas variables estaban las economías campesinas y la organización comunitaria, quedando por fuera y lejos de adecuada ponderación el sistema judicial, la teoría jurídica y consecuente administración de la justicia, diseñadas por y para las élites, junto a la conculcación de los derechos de los hoy denominados pueblos originarios, que penden hasta la fecha de amparo y ejecución, más allá de su consignación en las constituciones de los Estados americanos. En esa misma línea, la Declaración de Barbados del 30 de enero de 1971, firmada por un conjunto de antropólogos que ponían foco en quienes hasta entonces eran sus objetos, y recalco esto, de estudio, diagnosticaban que los indígenas del siglo XX continuaban sometidos, y cito la declaración, a una relación colonial de dominio que tuvo su origen en el momento de la conquista y que no se ha roto en el seno de las sociedades nacionales. Fin de cita. La declaración describía el colonialismo interno, reforzado por el coloniaje externo, que producían una doble explotación y enajenación territorial y de derechos, destrucción cultural incluida, cuyo objetivo no era otro que mantener y consolidar las estructuras existentes. Más allá de la descripción de la actualidad indígena de entonces, la declaración responsabilizaba a los estados contemporáneos y los firmantes antropólogos a la antropología como instrumentos de la dominación colonial por su complicidad en mantener, reforzar y disfrazar esa relación tras la consideración de los indígenas como meros objetos de estudio sin comprometerse con la liberación. En esa letra, la declaración presentaba a los indígenas como protagonistas de su propio destino, avanzando sobre el cientificismo ciego y la investigación, comprometiéndose en su defensa frente al etnocidio y genocidio operado por los estados nacionales, reafirmando el derecho de los pueblos indígenas a su gobierno, defensa y desarrollo, sin que sus experiencias se adecuaran a los esquemas económicos dominantes. Entre los 14 firmantes de esa declaración estaban un argentino, Miguel Alberto Bartolomé, y los conocidos Guillermo Bonfil Batalla, Darcy Ribeiro, Estefano Varese, y de los 14 había una sola mujer, la antropóloga venezolana Nelly Arbelo Jiménez. La declaración, que constituye la apertura del curso de Historia de América Colonial que cursé en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es el punto de partida para posicionarnos en las herencias coloniales, que no son otra cosa que las deudas con los pueblos originarios, que más allá de sus justos reclamos por su integridad y recursos, continúan siendo los otros, pero en este caso de los estados nacionales. Aunque sería un error considerar una continuidad lineal entre los otros del periodo colonial y los contemporáneos, los motes derogatorios
Las discriminaciones y denostaciones se inscriben en una lógica de desigualdades cuyas raíces buscamos rastrear y explicar en esta presentación. Más allá de las deudas y herencias, el andamiaje cultural de la colonización se revela y muestra casi naturalizado en el vocabulario cotidiano, el trato desigual y hasta los estatutos legales de las democracias de corte republicano e igualitaria. Esto, en efecto, las lógicas coloniales de la dominación o la colonialidad contemporánea, resabios resignificados del periodo preindependiente, continúan observándose en las prácticas, representaciones y materialidades ejercidas por ciertas corporaciones y grupos sociales que medran de su continuidad, mientras que los discriminados despliegan continuas estrategias para sortear o limitar la opresión y la ilegalidad que de manera violenta sufren de sus pares ciudadanos, acompañados por los poderes fácticos, cómplices de los recortes y negaciones de las libertades públicas y responsables de silenciar las voces de quienes poseen acceso genuino a la justicia o a los recursos naturales de indiscutida propiedad, instancias siempre esquivas para los demandantes. Pero vayamos a las raíces coloniales, para recuperar las bases y fundamentos de la dominación. Mucho se ha escrito sobre la homogenización de los habitantes de América bajo el nombre de indios, generalización que diluyó y concentró indiferenciadamente lenguas, culturas e identidades, para convocar a los dominados a su recuperación, readecuación y reformulación durante el largo dominio colonial. Más allá de ello, el indio, el otro, concentra todos los estereotipos y cargas discriminatorias heredadas de una situación histórica peninsular y de sus readecuaciones en territorio colonial y sus gentes. Las sociedades de antiguo régimen se fundaron en jerarquías y privilegios situados en estamentos que se equilibraban jurídicamente para el buen gobierno cuya garantía era el rey. Más allá de las peculiares características agropastoriles y señoriales de las sociedades ibéricas de finales del siglo XV, la península estaba dividida en reinos autónomos de difícil integración en una sola cabeza y, por ende, distantes del ejercicio centralizado del poder. Sin embargo, la reina castellana Isabel I, cuya corona era depositaria de las Indias o territorios coloniales de ultramar, se iba a anticipar casi 2 siglos al postulado del Rey Sol para ejemplificar su poder absoluto: un rey, una religión, una ley. Ejemplo de los avances homogenizadores de Isabel la Católica fueron la expulsión de los judíos en 1492, el mismo año de la conquista de Granada y de la invasión de América, y la de los moriscos, cristianos de origen islámico, en 1502, quemándoles en esa oportunidad 1.000.000 de textos, anticipando lo que conocemos para Yucatán, y el incendiario obispo Landa, que en 1562 destruyó en la hoguera más de 40 códices irrecuperables. Los motivos de las expulsiones de judíos y moriscos, más allá de constituir un notable perjuicio económico por tratarse de los colectivos más dinámicos y productivos de la península, tenían fundamentos religiosos, los cuales serían esenciales para discriminar, inferiorizar, denostar y racializar la sociedad peninsular y poco más tarde la americana. La unificación cultural y religiosa radicaba en la buena y cristiana sangre, cuya reproducción y limpieza había que garantizar. La reina castellana empezaba por identificar, para luego expulsar de su territorio a sus otros, de manera que la mentada convivencia que la historiografía española moderna describiera como integradora de cristianos, moros y judíos, había sido tan ilusoria como mendaz, en un territorio en que la catolicidad definiría las políticas internas y también las internacionales, dando lugar a una peculiar noción de raza, entendida como cría o linaje asociada a la religión y la cultura. En esa línea, el filólogo contemporáneo Gianfranco Contini trazó la etimología de raza del latín aras, o sea, la cría de caballos o corral de sementales, aludiendo a la pureza, el resguardo y la condición hereditaria de los iguales. Durante el siglo XV comenzó a asociarse la voz raza a defecto. Así,
El vocabulario español latino de Antonio de Nebrija definía pannigraritas como raza de tela o defecto del material, para desde entonces expandirse la alusión de raza a lo vil, como opuesto a lo noble en el sentido de lo limpio. Raza, entonces, se define por la negativa. Los cristianos viejos no tienen raza, porque si raza es defecto, solo se halla en los otros, los conversos, por su mala herencia. Tal como lo señala Max Hering Torres, la raza y la falta de pureza de sangre aludían a un linaje manchado y contaminado, lo heredado, en suma, el rasgo mayor de la alteridad y las diferencias. Esa diversidad religiosa que se desplegaba en la península, sumada a la influencia que en la administración regia tenían los conversos, marranos o cristianos nuevos, hizo temer en los estamentos superiores por la fragilidad de la fe en general y la posible distancia de Cristo en lo particular. En la conceptualización de ciertos prelados y moralistas, los otros podían corromperlo todo, de manera que los judíos aún conversos y los moriscos eran una enfermedad, estaban sucios, corruptos, dañados, siendo lo mejor para la salud del reino apartarlos de los cristianos y de sus responsables oficiales, lo cual había comenzado en 1420 durante el reinado de Juan II, padre de Enrique IV y de Isabel I, a quien ya aludimos. Mientras que en el siglo XIV la conversión se tenía por milagrosa, a mediados del siglo XV comenzó a mirársela como desastrosa. La intolerancia y la desconfianza religiosa resultó en conversiones masivas, que las partidas habían prohibido, más aún cuando desde finales del siglo XIV comenzó a perseguirse a los judíos para forzar su conversión. Pero el problema no solo era la conversión, sino el pasado, la herencia, en suma, la sangre. Los llamados estatutos de limpieza de sangre comenzaron a requerirse enfáticamente desde 1482, alcanzando a los postulantes a los colegios mayores, órdenes militares, órdenes religiosas, la Inquisición, los capítulos catedralicios y las universidades. Fue así que en tiempos del llamado descubrimiento de América, la noción de limpieza de sangre signaba en cualquier estamento la identidad primigenia de los individuos. A mediados del siglo XV, la pureza o limpieza de sangre denotaba la ausencia de traza de moro o judío, a la vez que evadía cualquier antecedente de herejía. Esa noción comenzó a significar la inhibición de los conversos o cristianos nuevos de ocupar cargos públicos, eclesiásticos, incluso de acceder a instituciones superiores de educación, a fin de evitar la corrupción de los organismos oficiales, corrupción que procedía, nuevamente, de la sangre. La limpieza debía remontarse ancestralmente y derivó en lo que María Elena Martínez alude como la obsesión genealógica de una sociedad construida en una suerte de ficción que permitía a un dudoso sortear su pasado y fabricar una traza familiar limpia si fuera necesario. En esa época, limpio no solo significaba puro, sino lindo, por lo excelso, de manera que dentro de ese binarismo excluyente, la impureza se expandía a los moros y sus descendientes y a los judíos aún si conversos, de manera que desde fines del siglo XV se fue construyendo una Castilla con primacía cristiana en la que la ascendencia cimentada en la sangre y la fe se constituyó en la ideología de la discriminación y, por oposición, en la construcción e identificación del otro. Este proceso de mismidad resulta en la racialización social fundada en la unificación religiosa. Por racialización entendemos el proceso en que los cuerpos y estructuras sociales se representan y organizan. Raza, entonces, no alude a las diferencias biológicas que resultan en la inferioridad de unos sobre otros, sino que señala a aquellos que por sangre no profesan la verdadera fe, o la habían incorporado recientemente y con ella todo lo que implicaba la cultura cristiana. De esa manera, en los albores de la modernidad, la raza son los otros. Así, la noción de raza, tal como utilizada en momentos de la conquista de América, dista de concentrar las inequidades fenotípicas y los aspectos biologicistas
que caracterizaron a la categoría desde finales del siglo XIX, deviniendo en el racismo del siglo XX europeo. De manera que raza es un concepto polisémico que en el siglo XVI, asociado con la sangre y el linaje, se entreteje con la religión y la cultura, de manera que la raza constituye un campo de prácticas y discursos proveedores de un repertorio conceptual diseñado por un grupo específico, el cristiano viejo, en orden de consolidar sus privilegios. Teniendo en cuenta estas definiciones traducidas en prácticas de discriminación y segregación, habremos de señalar que en una sociedad racializada como la peninsular, los intercambios o mestizajes estaban desaconsejados, dado que tanto la cultura y la fe se transmitían por la sangre y los fluidos corporales. De allí la ponderación y los refranes sobre la buena o la mala leche, porque por la leche corría la sangre y a través de ella fluía la corrupción, en el sentido de infección o impureza. Por la sangre y por la leche caminaba el contagio judío o moro, de allí que la discriminación también alcanzaría a la salud y a la infancia. En tanto, alimentarse de un ama de leche de un linaje impuro podía infectar o corromper a un linaje de cristianos viejos. El componente religioso y su ancestralidad resultaban definitorios, de allí que al avenir la conquista, la situación de los gentiles, condición de los indios americanos que desconocían la verdadera fe y sus leyes, no difirió de los conversos en tanto no podían escapar de su raza, igual de infecta y peligrosa para la comunidad cristiana. Ejemplos sobre lo precedente se encuentran en Juan de Pineda, teólogo franciscano que vivió entre 1513 y 1596. En sus diálogos familiares de la agricultura cristiana, pasa revista a los adecuados comportamientos de un buen cristiano, bajo pretexto de dar cuenta de temas y problemas de la agricultura. Entre sus 35 extensos diálogos seleccionamos pasajes que abonan lo vertido en estas reflexiones sobre la limpieza de sangre, el linaje y la raza. Así, el diálogo 14, entre Filaletes y varios compañeros, se titula «Buena casta se debe buscar en la mujer. Nobles pobres posponen la nobleza a la riqueza. Virtud se debe buscar en la mujer». Y voy a dar una serie de citas. Dice Filaletes: «Ninguno será tan bronco de juicio que niegue la estima de la buena sangre y parentela. Por eso ninguno cuerdo quiere mujer con raza de judía ni de marrana. Y Dios prohibió a los hebreos casarse con las mujeres cananeas porque son hijas de los idólatras». A lo que su interlocutor, Policronio, responde en la misma línea: «Si es bien mirar en la casta del caballo para huir faltas o procurar excelencias, muy mejor parece hacer eso en las personas con quienes queremos mezclar nuestra sangre, so pena de se hallar el hombre o la mujer con lazos de tan mala compañía que desee la muerte en cada día». Los diálogos apelan a cimentar la costumbre y la religión, destacando los peligros que entraña la mezcla con otras sangres, a más de enfatizar la misoginia y destacar a la mujer como la causa de todos los males heredados y heredables, ya que, al decir nuevamente de Filaletes, la materia o masa de la que se forma el cuerpo de la hembra es más húmeda y formable de cualquier talle que los varones, y así también es más apta para que se le pegue cualquier mal sabor. Si bien los diálogos advertían sobre los riesgos de mezclarse, los castellanos de modo alguno se inhibieron de mantener vínculos sexuales con las mujeres diferentes de religión o cultura. Lo que evitaron fue legitimar esos lazos a fin de sostener la pureza de sangre entre sus descendientes, porque si gentiles y de mala sangre carecían de honra. En el caso americano, los indígenas, los vencidos, eran gentiles, aunque, y por esa condición, carecían de honor, y por haber sido derrotados, también eran feminizados. Sobre las indígenas caía la triplicada alteridad, por mujeres, por indias y por su ligación con los vencidos. Notemos que la inferioridad y aún la esclavitud estaban lejos de fundarse en el color, aunque en el siglo XVI la cercanía con los esclavos africanos hizo parangonar su condición y color a los conversos, que como los gentiles no podían trascender su mácula. Aunque con las distancias del caso,
El discurso de la limpieza de sangre se reformuló cuando se trasladó a América. En tanto el contexto y los habitantes del Nuevo Mundo hacían a esas diferencias. La incorporación de la economía de mercado, la racialización de la mano de obra, la conquista llevada a cabo por castellanos pobres desesperados por ennoblecerse, la existencia de linajes prehispánicos que, conocido el sistema jerárquico castellano, pretendían equipararse a los hidalgos españoles, la introducción de esclavos africanos reformularon la noción de limpieza de sangre para articular, hacia el siglo XVIII, un sofisticado esquema clasificatorio basado en la proporción de sangre mezclada. En la segunda mitad del siglo XVI, cuando se establece la Inquisición en las dos capitales virreinales, México y Lima, la indagación genealógica y herética se profundizó. La pureza o limpieza era sinónimo de españolidad, y tal como en la península se fundaba en imperativos religiosos. En términos binarios, la pureza de sangre proveía la verdadera fe, la católica, apostólica y romana, y quienes no la profesaban o desconocían eran la raza, los otros. A partir de allí se construyeron todos los estereotipos con que fueron adjetivados los indígenas colonizados. Finalmente, la limpieza de sangre tenía fuertes conexiones con la sexualidad y el género, de así que rara vez las uniones consensuales de larga data y convivencia entre españoles e indias cristalizaran en matrimonio. Ello no inhibió las relaciones entre distintos, pero sus productos, los nombrados mestizos, eran hijos ilegítimos con todas las distancias habidas para heredar, incorporarse a uno u otro costado de su sangre, ingresar a instituciones oficiales, léase el clero o la escolaridad superior. Los mestizos estaban manchados, carecían de pureza, ya que nacidos de la unión de un cristiano y una gentil o neófita, no estaban limpios, pues la religión y la cultura a ella asociada se transmitía por la sangre. De manera que los mestizos, en términos de esta ideología clasificatoria, eran dudosos, carecían de identidad, historia familiar o ascendencia genealógica que mostrar, y a diferencia de los españoles pobres, y en un medio acotado como era la colonia en el siglo XVI, acreditaban escasas posibilidades de inventar una ancestralidad o linaje que los contuviera. Aunque resulte sorprendente, las mestizas hijas de conquistadores o de la primera generación tuvieron más chances de limpiar su mácula o imperfección genealógica, ya que si criadas en el hogar paterno y en la cultura castellana y su religión, podían reparar su mancha de origen, ingresar al estrecho mercado matrimonial y fundar una familia cristiana. Los hijos mestizos ilegítimos de los conquistadores fueron menos afortunados, aunque por la novedad de su existencia y el apego a sus progenitores españoles, pudieron posicionarse en la sociedad urbana, aunque las posibilidades de heredar se limitaban a una sexta parte de los bienes de sus padres. Hasta aquí, un resumen de los inicios de las estigmatizaciones y discriminaciones que implantó la conquista y colonización en territorio americano. Pensemos en la división en las dos repúblicas y su oculto significado discriminador. Con el correr de la colonia, las negociaciones de estatus asociadas a la clase trascendieron el círculo familiar nuclear y extenso para obtener un reconocimiento público diferente del privado, generando honor, legitimidad y hasta blancura dentro de las élites que excepcionalmente no estuvieron mestizadas, pero, al igual que las peninsulares, permanecieron inmersas por su condición en una cultura que yo llamo, siguiendo a Clavero, cultura del simulacro, donde los travestismos disimulaban y trascendían la degradación de un sistema en crisis. No obstante ello, otras marcas y marcadores iban a construirse para medrar y fabricar nuevos otros. Si la religión era la variable que definía la condición y estatus de un individuo, recordemos que ante Dios todos los hombres y mujeres son iguales luego del bautismo. Sin embargo, para la sociedad cristiana conquistadora, entre cristianos hubo tremendas y discriminatorias diferencias. Muchas gracias. Estás muteada, Gaby. Típico.
Bueno, muchísimas gracias, Ana. La verdad que en estas épocas donde los historiadores sabemos, ¿no?, que ciertas interpretaciones parecen como Freddy Krueger, ¿no? Vuelve, vuelve, vuelve. Y nos hace como volver a veces, por supuesto que nunca al mismo lugar, pero a argumentar cosas que pensábamos que ya no eran necesarias, como por ejemplo volver a reconstruir estas historias de la raza y sus consecuencias, sobre todo a la luz de la cantidad enorme de cosas que sabemos ahora que quizás cuanto esto estaba más en auge, hablaba recién Manuel Chus, como en España se vuelven otra vez los argumentos que había dado el franquismo, ¿no? Con los que ellos habían estudiado en su momento. Entonces, realmente es necesario, aunque hoy ya todos los argumentos que tienen que ver con la sangre, con todo lo que sabemos de sangre, de ADN, de todas estas cosas, y también con lo que estamos, digamos, recopilando acá, que a partir de tu conferencia, en relación a las sucesivas capas de significados que tienen estos conceptos tan polisémicos y que se van como cubriendo, ¿no?, de un significado sobre otro, hasta que esto que todos creemos que es, digamos, todos de niños celebramos el Día de la Raza y nos hemos amamantado con esto, pero justamente es importante desarmar, ¿no?, toda esta cantidad de significados que muchas veces son ambiguos y contradictorios, siempre discriminatorios, ¿no? Nunca hacia la unidad o hacia la articulación de una sociedad, sino hacia escindirlas de manera rotunda, que es lo que vos venías argumentando. Quiero... sí. No nos olvidemos que hace poco más de 2 años, un señor que hoy es gobernador ingresó a una casa de gobierno con una Biblia en la mano, significando que la blancura y la religión por sobre la alteridad que se pretendía nuevamente desconocer, una alteridad empoderada, diría, ¿no?, que en una época como esta es absolutamente celebratoria. Quiero además contarte a vos y a los compañeros que están mirando que tenemos saludos de todos lados, de distintos lugares del país, pero también de acá de estudiantes de nuestra carrera, que los saludamos, de Salta, pero también desde Brasil, Venezuela, distintos, la Universidad de la Amazonía, de Bolivia, así que bueno, Pasión de Multitudes, Ecuador, Corrientes. Tenemos aquí un comentario de Luis David González que dice: realmente es interesante lo expuesto sobre la limpieza de sangre. Allí vemos el prejuicio, la superficialidad. Dice, la impureza transmitida por la sangre y fluidos corporales, hombres puros pero genocidas, dice. Exacto. Bueno, pero para cimentar la pureza de sangre es la justificación perfecta y la verdadera religión y la fe. Es decir, la discriminación de las mujeres indígenas no fue por el color, fue por su falta genealógica, por su ancestralidad y por su condición de vencidas. A ver, ¿cuántos conquistadores tuvieron familias indígenas, pero a veces reconocidas, pero nunca cristalizadas en matrimonio? La fantasía del matrimonio entre Beatriz Clara Colla y Martín García de Loyola es un matrimonio político, porque no nos olvidemos que Martín García de Loyola fue quien capturó al tiro de la contrayente Tupac Amaru II, descuartizado en la Plaza del Cusco. Entonces, eso era una unión más política que una unión consensuada y dirigida hacia lo que se llama el crisol de razas o mestizaje.
Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando analizamos este tipo de categorías y abordamos a la sociedad colonial, al mestizaje o los mestizajes, y desde qué óptica estamos mirando y en qué contexto, como dijiste recién, estamos haciendo nuestras evaluaciones. Agradezco Sí, nuevamente tu invitación, Gabriela, y a todos los colegas y compañeros que están escuchando este congreso tan promisorio organizado por ustedes. Muchas gracias. está presente también, bueno, te felicita y saluda María Luisa, Laura Risueño y también Natalia Bofa, que está a las puertas mañana de presentar con el simposio de ellos, que está súper nutrido, así que le agradecemos también que esté presente, gente de la Universidad de Luján, de Bahía Blanca, la verdad, buenísimo que esto es lo que tiene la virtualidad, que nos permite estar, es cierto que sin tocarnos y abrazarnos, que nos encantaría, pero bueno, por lo menos sí estar compartiendo estas ideas. Yo me parecía también importante resaltar de tu conferencia cómo todo tema histórico tiene distintas aristas, y cuando uno a veces le dice a los alumnos cuando hace una pregunta, dice, ¿es cuando? Como si hubiera una sola, o es porque una sola cosa, y efectivamente la importancia de ver cara y contracara, las distintas aristas de este problema y también su continuidad en el tiempo, porque vos hacías esta, por ejemplo, este ejemplo de un gobernador que sube con los libros religiosos como si tuviera algo que ver, y para santificar, sobre todo en nuestros países, ¿no? Un solo pensamiento, un solo, donde no lo hay, y pensaba en la vida cotidiana de estos lugares, como nosotros vemos en Jujuy, donde todo el tiempo esto está puesto sobre el tapete. Cuando yo entré a nuestra universidad, lo primero que hicimos en una cátedra muy numerosa que tenemos en la carrera de comunicación, y que por supuesto en esa época era presencial, fue preguntarle a los estudiantes cuál era, que eran de primer año además, cuál era su principal preocupación al entrar a nuestra universidad. Y la principal, nos quedamos un poco de una pieza porque esto en Buenos Aires no es tan así. Yo venía en esa época de trabajar en Buenos Aires y lo que nos decían era la principal preocupación de la mayoría era la discriminación. Es decir, que todavía, esto no es hoy, pero hace pocos años, la principal preocupación de un estudiante universitario jujeño era la discriminación. Y es muy importante para nosotros agarrar bien en el tuétano qué quiere decir eso y qué quiere decir una experiencia secular de que por el color de la piel o, bueno, en mi caso por el tamaño de la nariz, tener determinado cosas de nuestro destino que aparecen prefijadas, cuando en realidad nuestra vida debería ser siempre abierta a las condiciones, al deseo, a la cooperación. ¿Qué decís, Ana, vos? Sí, a ver, como bien dijiste vos, el concepto de raza es polisémico y las discriminaciones también están parceladas en función de los sistemas hegemónicos que representan, ¿no? Pero lo que yo observo en este mundo que nos toca vivir es el retorno de ciertas prácticas ancestrales y de ejercer, por ejemplo, una suerte de superioridad ya no solo por el color, sino con una Biblia en la mano, ¿no? Como si nuevamente tuviéramos que volver a las épocas del contacto hispano-indígena para marcar la superioridad a partir de un color, como lo dije antes, ¿no? Una ley y una fe, una única y verdadera fe. Entonces, el concepto de raza es un concepto polisémico, pero también que sirve a los poderes hegemónicos y fácticos, también para discriminar
y separar a los otros, inhibir su camino liberatorio y participativo. Es decir, todos somos cristianos ante la ley, considerados como iguales, pero la catolicidad no nos considera a todos como iguales y nuestras repúblicas tampoco consideran a todos sus ciudadanos como iguales, sobre todo frente a la ley y a la práctica jurídica y a la justicia. Entonces pareciera ser que aún tenemos larguísimos caminos por recorrer y si bien desde el punto teórico, conceptual y de los estudios de caso, este congreso va a ofrecer enormes aristas interpretativas para abordar este tipo de cuestiones. Todo es político y nuestro rol como historiadores, como antropólogos, como arqueólogos también es político. Y bueno, va de suyo que frente a las cuestiones que están ocurriendo y a la gente que hoy desde la Argentina, sobre todo desde Buenos Aires, está hablando de volver a celebrar el Día de la Raza, como lo han hecho algunos candidatos políticos en el día de hoy, bueno, creo que tenemos que estar alertas, ¿no? Y saber en dónde estamos, con quiénes estamos y desde qué lugar tenemos que defender nuestras posiciones. Ana, te leo comentarios. Siguen los saludos por supuesto, pero además, mira qué lindo comentario. Marita Maimone dice, igual decía Alcira Argumedo que Príncipe y Mendigo no hubiese podido escribirse ni concebirse en América. Es una linda observación, ¿no? Muchísimas gracias. No hay posibilidad de intercambio. A mí, vos sabés que esto es una cosa sobre que me interesa, cómo las ideologías que son supuestamente igualitarias, y en eso el cristianismo es un precursor, digamos, de lo que después sería el liberalismo de de la igualdad y la libertad individual, pero también existe en esta iglesia medieval una idea de igualdad ante los ojos de Dios y de libre albedrío. Y cómo esas ideologías que plantean esos puntos de enclave tan fuertes, igual van a producir formas de segregación que tienen que acomodarse de alguna manera. Entonces los indios sí son iguales a los ojos de Dios, pero son miserables y menores de edad. Y después van a ser inferiores biológicamente, porque después sí aparece con fuerza, ¿no? Las ideologías biologicistas, después van a ser las de la diferencia de educación, pero siempre la sociedad se las arregle hasta ahora para mantener la injusticia y la segregación con argumentos que siempre son nuevos. Nosotros creemos que siempre fueron así. Por ejemplo, que si nosotros pensamos que hay diferencias biológicas, las diferencias biológicas, pero no, justamente esta invención, esta exigencia de invención de justificaciones para la discriminación muestra justamente que no resisten ningún análisis, ¿no? Al menos científico. Al menos científico, sí, pero también en la vida cotidiana, porque si vos ves que, bueno, no por tal cosa y no por la otra, bueno, entonces no. Bien, te cuento otra. Te hacen una pregunta, María Julieta Moreno. Recién habló de matrimonios políticos. ¿Estas acciones pueden poner a crítica esa posición plena de vencidos? ¿Pueden reflejar la lucha? Sí, sin duda. Bueno, que era importante casarse también en América. Sí, es importante. De hecho, fijemos, 1563, el Concilio de Trento declara su decreto Tametsi, que invoca y legaliza el matrimonio como sacramento de la Iglesia, único y público. Es decir, para evitar las separaciones, sobre todo entre las élites y también entre las gentes del común, ¿no? A ver, el matrimonio es importante, pero lo más importante que vos como fuiste colonialista del siglo XVIII en una época y lo conoces, previo a la pragmática sanción de 1776 que decreta el matrimonio entre iguales, es un decreto que viene a cimentar y consolidar una actitud de hecho. Es decir, la catolicidad es proclive al desarrollo del matrimonio entre iguales, entre pares, a no trascender los estamentos, las clases, las castas, etc. Sí, claro que hay excepciones, pero
Cuando la historia trabaja con excepciones, trabaja con estudios de caso, que debe definirlos perfectamente desde el punto de vista metodológico y decir, bueno, esto es así, ahora estamos muy acostumbrados a ver las negociaciones, cómo se negocian determinados roles, estatus, etcétera, dentro de ese contexto de mestizaje. Yo apelé a los inicios, y en los inicios es muy difícil que un conquistador, por más pobre y miserable que haya sido, está buscando un ascenso social y de repente es muy difícil que se case con una mujer indígena del común, lo cual no significa que deseche la convivencia. Yo, en mis 33 encomenderos de La Plata, sobre los cuales hice mi tesis de doctorado, puedo decir que, salvo excepciones, la mayoría tuvo concubinas indígenas. Y la primera generación de esos encomenderos no pudo renovar la encomienda porque no tenía hijos legítimos. Pues los ilegítimos no heredan, y menos una merced real como la encomienda. Entonces, hay todo, me parece, una situación a revisar dentro de lo que llamamos mestizaje, sociedad mestiza, sociedad híbrida, etcétera, más allá de todos los motes que le querramos colocar. Y sí, yo creo profundamente que el matrimonio entre Beatriz Colla y Martín García de Loyola fue un matrimonio político, no el único, hubo varios, y a un nivel un poquito menor en la escala social. Lo que pasa que ella era la sobrina del último Inca, era la nieta del último Inca, ¿no? Y él era el protegido de Virrey Toledo, un señor hidalgo de prosapia y conocido, que fue el que capturó al último Inca de Vilcabamba. Entonces, eso es un matrimonio político para juntar dos facciones absolutamente diferentes, ¿no? Que a la luz del mundo contemporáneo y de lo que hoy son nuestras relaciones interpersonales y de nuestras elecciones, que son afectivas, por sobre todo, aquí de lo afectivo nada. Por eso también esto es un matrimonio político. Eso. Buenísimo. Yo estaba pensando también qué importante poder rescatar todos los aspectos donde muestran cómo en el marco de esta subordinación se intenta por lo menos plantar ciertas reivindicaciones o fuerzas o fortalezas de los débiles, y en esto de la lucha de facciones, donde también reconocer que no existía, bueno, los españoles y los indios, sino que no es lo mismo mujeres indias humildes que las mujeres indias nobles, y sus posibilidades y su amplitud en un marco de opresión de los indígenas y de las mujeres. Pero de todas maneras, y que tampoco hay una unidad en el proyecto español. También hay lucha, y hay lucha de proyectos entre los indígenas, de lo cual sabemos bastante menos. Algunas cosas, por suerte, sabemos, esto de la existencia de facciones incluso entre las casas reinantes anteriores a la invasión, pero también distintos proyectos. Entonces, y distintas estrategias frente a eso. Y una gran resistencia que también cada vez vamos en función de preguntarnos, porque antes en otros momentos no se preguntaba, en función de preguntarnos, aparecen una y otra vez, ¿no? Las estrategias de resistencia, las más diversas, desde las más consensuales o tapadas hasta las más explosivas, no paró nunca. Me parece eso también interesante, como, digamos, las grandes rebeliones anticoloniales del siglo XVIII en realidad van al encuentro de las primeras rebeliones o formas de resistencia desde el inicio, ¿no? Como la resistencia no termina y no termina hasta ahora. Y si hay algo que podemos decir que caracteriza a estos pueblos es la persistencia. La persistencia. Bueno, tenemos un panel muy interesante sobre la resignificación de la resistencia indígena en este congreso, que creo que va el miércoles, ¿verdad? Entonces, sí. Creo que es una puerta abierta hacia la reinterpretación de las luchas indígenas y sobre todo las
las dos organizadoras tienen una larga experiencia y están reinterpretando para mí con mucho éxito la resistencia indígena en el mundo calchaquí, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, mi augurio por un congreso fructífero, estaré pendiente y participando y escuchando paneles. Muchas gracias nuevamente, Gaby, por la invitación a este comité organizador y a la Universidad de Jujuy, con quien siempre estoy muy agradecida. Un lujo para nosotros. Voy a pasar, así que Ana, te invitamos a que te quedes. En realidad nos vamos a desconectar ahora un poquito y vamos a seguir a las 12:30. Por suerte tenemos un ratito para respirar, con la presentación de 2 libros sobre temas indígenas coloniales. El libro de Gabriela Sica, nuestra compañera de la Universidad Nacional de Jujuy, que ha editado su tesis doctoral de Pucará a Pueblo de Indios, la Sociedad Indígena Colonial en Jujuy, que la verdad que es un libro esperado y bienvenido, de los siglos XVII a XIX, y al compañero Leopoldo Martínez Ábalos, de la Universidad de México, Caciques Mestecos, la élite indígena de Mexitlán, 1708-1744. Vamos a hacer un diálogo con estos autores, así que todo el mundo a prepararse también en las plataformas, como han hecho, no solo para saludar, sino además para intercambiar, que nos parece los costados más interesantes. Así que millones de gracias, Ana. Te seguimos invitando a que te quedes con nosotros. Sí, como no, me voy a volver a conectar. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos entonces 12:30 por este mismo canal de YouTube. Nos estamos viendo.